Aquí la grabación. Bueno, bienvenidos a todas y todas a esta nueva sesión de estudio del libro del texto de un curso de milagros. Hoy vamos a terminar el capítulo 13, la última, el último subtítulo o sección, como lo queramos llamar, que llama La paz del cielo, que es el subtítulo número 11. La semana pasada vimos los 6 primeros párrafos y hoy vamos a terminar lo que falta el séptimo párrafo en adelante. Un breve resumen sería el siguiente para que nos sintonicemos con lo que Doctor Oscar, ¿en estuvimos. qué página? Eso está en la edición antigua, en la página 295 empieza la sesión, pero estamos en la página 297 para retomar el capítulo 7, ve el párrafo 7. O en la edición nueva, eh, Ah, ya. en la página 302, pero en el párrafo 7 estaríamos en la 303. ¿Sí? Bueno, entonces, básicamente lo que plantea, como todo en el curso, y que aquí nos va a explicar en lo que vimos la semana pasada, la metodología del curso, que es una metodología de contraste, de pares de opuestos. Y nos va a decir que el ego siempre tiene una respuesta, una solución a los problemas que creemos tener. Y obviamente que esa no es la solución real, porque nos sigue pues, afianzando en la separación y en el conflicto. Y el Espíritu Santo pues nos ofrece en cambio pues la alternativa real. Así que en ese tema de cómo contrarrestar la pérdida de la paz como resultado de la culpabilidad, el ego nos ofrece tres alternativas, que es el olvido, el sueño y la muerte, ¿no? Olvidamos todo aquello que la culpa nos genera algún trauma o algún dolor o un resentimiento muy fuerte, entonces intentamos ignorarlo o soñamos con mundos y fantasías mejores que algún día nos llegarán, y si no conquistamos la paz anhelada, pues la muerte se nos ofrece también como una alternativa a la paz, ¿no? Eh, pero la muerte no es una solución si no hemos conquistado la paz en esta vida, porque una mente que no ha conquistado, que no ha sanado, que no ha perdonado, que no ha conquistado realmente la paz, pues volverá a reencarnar en un cuerpo para seguir su proceso, ¿no? Así que la muerte tampoco es la solución. Y bueno, entonces, y está el tema que nos ofrece digamos, el Espíritu Santo, que es a través de la sanación y el perdón, donde la guerra, la culpa y el pasado van a desaparecer, ¿no? Tal, tal como vinieron, como algo ilusorio, algo irreal, ¿no? Entonces, nos dice que lo único que podemos hacer en este mundo, en esas alternativas, es apreciarlas o no. O yo aprecio las alternativas del ego o aprecio las alternativas que me ofrece Dios. Recordemos que el curso de milagros nunca ofrece una posibilidad intermedia. O escoges al ego o escoges el amor. Escoges el miedo o el amor. Escoges el conflicto o escoges la paz, ¿no? Pero nos va a decir que en el cielo no hay contrastes. Y si se recuerdan, el tema de la palabra contraste se va repitiendo varias veces en distintos párrafos, pero todavía no nos lo explica sino hasta el párrafo 7, que fue hasta donde llegamos la semana pasada, y en ese nos va a explicar más claramente la metodología del curso de milagros, que está basada en los contrastes. Así que ya en el párrafo 3 nos dice, en el cielo no hay tiniebla ni contrastes, ¿no? Nada varía ni sufre interrupción alguna. O sea, poco a poco nos va mostrando en qué consiste la paz del cielo, ¿no? No hay tiniebla, no hay contraste, no hay interrupción, digamos, de un estado de plenitud, de felicidad. Nada cambia porque el amor no cambia, el amor no tiene opuestos, y la sensación de paz es muy profunda, ¿no? Que nada en este mundo te la puede ofrecer el ego.
Entonces, dice que no hay nada en este mundo que te pueda ofrecer esa paz, ¿no? O sea, por mucho que conquistemos cierta paz en el mundo, nunca será semejante a la paz del cielo. Y luego nos dicen nuevamente en el párrafo 4, el Espíritu Santo señala calladamente el contraste, ¿no? O sea, nuevamente la palabra contraste aparece como una clave, que es el contraste entre el cielo y este mundo, ¿no? Pero todavía no nos explica la metodología del contraste, simplemente el contraste entre el cielo y este mundo, ¿no? Entonces, luego nos reitera que la voluntad de Dios siempre se hace porque no hay nada que se pueda oponer a la voluntad de Dios. Y luego ya en el párrafo 6, que yo creo que es como la parte medular de esta sesión y que la vimos la semana pasada y que explica ya la metodología del curso de milagros, porque el curso nos enseña a través de los contrastes. Así que nos va a decir, en el cielo no recordarás cambios ni variaciones. ¿Dónde experimentamos nosotros cambios y variaciones? En este mundo. O sea, en el cielo todo es estable, nada cambia, el amor no cambia, siempre será amor y no tiene opuestos. Solo aquí tienes necesidades de contrastes. Aquí la palabra necesidad de contrastes es una necesidad respecto al aprendizaje. Este es el mundo del aprendizaje. En el cielo, recordemos que no tenemos nada que aprender, porque cuando accedamos al estado del cielo, la condición del cielo, accedemos al conocimiento de la totalidad. No tenemos nada que aprender, todo lo sabremos, todo lo conoceremos, ¿no? Luego nos dice, los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprende lo que debes evitar y lo que debes procurar. Entonces aquí nos está diciendo que los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios para nosotros en este mundo. Estamos en el mundo de los aprendizajes, ¿no? ¿Y cómo aprendemos? A través de las diferencias y los contrastes, ¿no? Este mundo es de dualidades y las vivimos cotidianamente. Día, noche, calor, frío, hombre, mujer, femenino, masculino, bueno, etcétera. Yin y yang dirían los chinos, ¿no? En el taoísmo. Entonces, pues gracias a ello aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Desde la perspectiva del curso de milagros, pues obviamente que son los juicios, las condenas, el ataque, el dolor, el sufrimiento, bueno, todo lo que está asociado al ego y lo que debemos procurar, que es el perdón, la sanación, la paz, ¿no? Cuando hayas aprendido eso, o sea, cuando hayamos aprendido los contrastes, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. O sea, cuando hagamos completo el aprendizaje basado en los contrastes, que a través de los contrastes conoceremos la verdad y el amor y la paz, entonces ahí vamos a encontrar la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias, o sea, que elimina las necesidades del aprendizaje. En otras palabras, cuando ya los contrastes hayan jugado ese papel pedagógico de enseñarnos lo que es la verdad y el amor, ya no vamos a necesitar de los contrastes. Era un instrumento de aprendizaje, cumplió su misión y ya lo abandonamos. ¿Por qué? Nos lo dice en la oración 5. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. O sea, si yo me anclo en la verdad, yo me anclo en el amor, entonces la verdad vendrá por su cuenta a encontrarse conmigo mismo. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad con mayúscula, esta vendrá a ti quedamente, sin diferencias de ninguna clase. O sea, simplemente ya no llega como un chorro de luz, ¿no? Muy, muy quedamente, o sea, muy amablemente, muy dulcemente, muy tiernamente, ¿no? Sin ningún obstáculo, la verdad llegará. Pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender eso,
y solo eso es lo que quieres. O sea, ya no necesito el contraste como recurso de aprendizaje porque ya me anclé en la verdad, ¿no? Y la verdad entonces viene a mí y eso es lo único que yo quiero, es lo único que deseo, la verdad, el amor y la paz. Así que nos termina diciendo, no temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado, o sea, la misión de ser de puente para regresar al Padre a través del perdón y la expiación y la enseñanza pedagógica a través de los contrastes. No, la voluntad de Dios no fracasa en nada, o sea, eh, tengamos confianza que el Espíritu Santo va a cumplir plenamente su misión porque simplemente está cumpliendo la voluntad de Dios. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Yo creo que lo más importante es que aquí en este párrafo 6 nos está explicando cómo es la pedagogía de enseñanza del curso de milagros. Por eso cuando nosotros estudiamos el libro del texto y muchas veces en el libro de ejercicios hay un párrafo que nos habla de cómo es la cosa con el ego y cómo es la perspectiva del Espíritu Santo del amor. O en el mismo párrafo empieza hablándonos del miedo y cómo nos distorsiona la percepción y cómo el perdón no la, no la, no la corrige. Entonces siempre está ese par de opuestos en la pedagogía del curso de milagros y aquí nos la va a señalar como o nos la va a definir con el nombre de los contrastes y las diferencias como un recurso de enseñanza. Eso fue lo que vimos la semana pasada. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de que sigamos con la lectura y el estudio del párrafo 7. Y buenas tardes, Rosana, que me escribió saludándonos en el chat. Así que si hay preguntas o comentarios, adelante. Yo quisiera añadir algo, Oscar. A ver, dentro de lo que cada uno está expresando o está experimentando en este plano físico, va viendo o va sintiendo que es el verdadero cielo, ¿cierto? Uh -huh. Cuando vamos viendo, o hablo en particular de mi experiencia de vida, es que en realidad ese cielo se puede sentir porque se siente en unos instantes, se siente en una experiencia donde el tiempo cesa, Uh -huh. se siente en una felicidad y una capacidad de entrega y una capacidad de amar tan fuerte, que ni siquiera hay pensamiento, solamente se es. Entonces yo escuchándote todo lo que estabas tú diciendo y también estuve escuchando pues en diferido la clase de la semana pasada, yo dentro de mi interior decía, es que el cielo sí se puede sentir, pero son instantes, son momentos en este cuerpo físico, porque estamos todavía en este cuerpo físico y en este cuerpo físico todavía pensamos en el mañana, pensamos en el pasado, pero cuando estamos en este instante y en este eterno presente en donde es como si estuviéramos jugando como con los niños cuando jugábamos a estatua. Yo no sé si a ustedes les tocó. Uh -huh. Y en ese instante, cuando, cuando el ser se identifica y se identifica que Dios solamente ese es, y ese Dios está en él y él está en mí, entonces yo, yo desde mi experiencia digo, el cielo sí se puede vivir acá. Uh -huh. Como digo y repito, son un instantes, Uh -huh. son un instantes. Sin embargo, ya sabemos que el verdadero cielo, pues o la verdad o lo que es, lo que representa Dios, que es la misma verdad, no la vamos a alcanzar plenamente hasta que en realidad limpiemos
todo el material que tenemos por eones de años. Pero yo, en mi experiencia de vida, digo que yo el cielo sí lo he sentido momentáneamente. Ujú. Gracias. Muchas gracias, Anita. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Eh, Podemos sentir momentos de mucha plenitud, de mucha paz o de mucho gozo interior. Y eso sucede, digamos, temporalmente, no de manera permanente, porque estamos en este mundo, tenemos un cuerpo, el cuerpo tiene una necesidad, se relaciona con otros cuerpos y hay un entorno de este mundo que de todas maneras nos va a condicionar. En varios pasajes del curso de milagros dice que se puede experimentar, que se puede experimentar en la paz, que se puede experimentar la dicha divina, y incluso hay un pasaje en el manual del maestro donde se pregunta más o menos que si se puede eh, mm, conocer a Dios o experimentar a Dios desde este mundo. Y la respuesta es que sí, pero que son estados muy temporales porque no se puede, digamos, estar con Dios eh, poseyendo un cuerpo, porque digamos que el cuerpo es la antítesis de Dios, el Dios es espíritu, es amorfo, ¿no? Entonces la condición del cuerpo se convierte en un límite, por eso también en el canto de la oración, en unos pasajes dedicados al tema de la muerte, nos dice que cuando tenemos una muerte consciente, donde incluso vemos el cuerpo como un vehículo y le agradecemos por los servicios prestados, entonces vamos a tener la posibilidad de ver al Cristo sin las interferencias de este mundo, ¿no? O sea, en cierta manera nos está diciendo, yo veo a Dios, puedo intentar ver a Dios desde este mundo, al Cristo, pero van a haber muchas interferencias por el mundo de las formas, los símbolos, los cuerpos, ¿no? Pero cuando ya se libera del cuerpo, obviamente que ya no hay interferencias. ¿Por qué el curso siempre nos plantea los estados de quietud en las prácticas? Porque es que la quietud de una buena meditación, de una meditación profunda, hace que se desvanezca la relación tiempo y espacio. O sea, el tiempo va a desaparecer. ¿Por qué? Porque también el espacio, la quietud implica que el espacio desaparezca. ¿El espacio qué significa? El espacio significa que hay dos puntos, un punto A y un punto B, y la distancia para llegar del punto A al punto B es tiempo, ¿no? Ya sea caminando, en auto o en avión, pero es tiempo, es un tiempo. Así que, ¿cuándo no hay tiempo? Cuando no hay espacio. ¿Y cuando no hay espacio? Cuando hay quietud. Así que cuando yo entro en quietud, en una meditación profunda, lo que se hace es desvanecer el tiempo y el espacio. Y entonces conecto con la eternidad y conecto con esa luz y con esa paz y con ese gozo, digamos, ese gozo interior. De ahí que la importancia de que meditemos, aunque sea 3 minutos, 5 minutos, ¿no? Que hagamos unas respiraciones lentas y pausadas y nos entreguemos a la lesión del día y nos dejemos ir, nos dejemos ir. Si tenemos la oportunidad de darnos más tiempo, mucho mejor. Pero de esa manera es cuando como que nos desconectamos del cuerpo y reconocemos nuestra condición de espíritu. Y ahí se producen esas conexiones. Y hay otros pasajes que también nos lo enseñan. No sé, se me vino a la mente un texto muy precioso que creo que está en el capítulo 18, la canción olvidada, ¿no? Que nos describe un poco cómo es el cielo y cómo es Dios. Y dice, más allá de las estrellas, más allá de este mundo, ¿no? Hay una luz infinita, ¿no? De bordes dorados, donde no hay límites, ¿no? Eh, y en donde todo es una armonía y una belleza y una paz infinita. Y dice, he ahí el Hijo de Dios contemplando al Padre, ¿no? Algo más o menos parecido. No me acuerdo exactamente
del texto, pero más o menos allí, ¿no? O sea, un espacio de luz que no tiene límites y que eh, está como bordeado de luces, de una luz dorada, pero que no tiene límites, ¿no? Y es cuando el Hijo contempla al Padre. O sea que sí es posible, pero depende del trabajo interior que hagamos cada cual. Muchas gracias, Anita. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces vámonos con para continuar con la lectura de este subtítulo 11, La paz del cielo, y vamos a continuar con la lectura del párrafo 7. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 7? Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Fanny, muchas gracias. Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar el cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas o pesadillas más aterradoras significan nada. No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. No conservarás lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe tu comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Tu voz se oirá. Muchas gracias, Fanny. ¿Pregunta o comentario a este párrafo? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces comentémoslo. Recordémonos que en el párrafo anterior nos va a, a explicar la metodología del curso, pero termina diciendo que no, no dudemos, no tengamos ninguna eh, temor de que el Espíritu Santo pueda fracasar en la misión que el Padre le ha encomendado, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pidiendo en este párrafo, en la primera oración? Ten fe únicamente en lo que sigue a continuación, ¿no? Y ello será suficiente. O sea, si yo tengo fe en que el Espíritu Santo no va a fracasar porque la voluntad de Dios no puede fracasar, entonces nos va a decir, la voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. O sea, aquí ya hay una aseveración eh, dicha con gran certeza, ¿no? La la voluntad de Dios es que no, vamos a estar en el cielo, nada nos va a privar del cielo y nada va a privar al cielo de nuestra presencia. O sea, el hijo pródigo regresa a casa porque regresa. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Así que ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas o pesadillas más aterradoras significan nada. O sea, todas las cosas más horribles que podamos creer experimentar en este mundo van a impedir que nosotros regresemos al cielo, ¿no? No prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. O sea, la paz del cielo Dios la dispuso para nosotros y nada va a impedir que la disfrutemos. El Espíritu Santo restaurará tu cordura porque la demencia no es la voluntad de Dios. O sea, la separación fue un acto de demencia. El Espíritu Santo nos va a ayudar a resolver el conflicto de la separación
y por lo tanto vamos a recuperar la cordura de nuestra mente y vamos a volver a Dios porque esa es la voluntad de Dios. Y nos dice, si eso es suficiente para el Espíritu Santo, o sea, restablecer nuestra cordura, también es suficiente para nosotros. Luego nos dice, no conservará lo que Dios desea que se elimine porque eso interrumpe su comunicación contigo. Así que aquí tenemos dos cosas. Una, ¿qué es lo que hace el perdón? Conservar lo que no conservar, o sea, soltar, abandonar todo aquello que elimine la comunicación con Dios, todo aquello que me impida la comunicación del amor con el amor. Todo aquello que niegue o distorsione el amor impide que el amor se comunique consigo mismo. Así que, ¿qué es lo que hago yo en este mundo de la mano del Espíritu Santo? ¿No? Perdonar todo aquello, todo pensamiento conflictivo, todo pensamiento de juicio, de ataque, de condena, y no lo voy a conservar en mi mente, porque en la medida que lo conserve, obviamente que la oscuridad va a cubrir esa parte de mi mente y eso va a impedir la comunicación con Dios. En la medida que yo elimine, abandone, suelte esos pensamientos no amorosos, pues restablezco la comunicación con el Padre. Entonces, no conservará lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. O sea, el Padre quiere comunicarse con su Hijo y por lo tanto su voz se va a oír. O sea, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar la voz que habla por Dios, o sea, la voz del Espíritu Santo, recordándonos quiénes en verdad somos. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Nos quedó claro este párrafo? Oscar, eso está como conectado con la lección de hoy, ¿cierto? La lección de hoy es, si me Lo acuerdo, único que veo es mi actual felicidad. claro, cuando recordemos que ya estamos en las lecciones finales, ¿no? Entonces, si yo he perdonado, si yo he sanado, si yo me he olvidado del pasado a mi hermano, que también una de las lecciones anteriores, entonces, si yo he renunciado a los juicios y me mantengo alerta a favor de Dios y sus reinos, o sea, a favor del amor, ¿no? Y me mantengo alerta a que nada que obstruya la presencia del amor en mi mente, entonces, ¿qué puedo contemplar? Pues la paz y la dicha. Estoy en estado de paz, estoy en estado de plenitud y como consecuencia, entonces estoy en estado de dicha, de felicidad. O sea, la felicidad es, digamos, se desprende de la paz y la paz se desprende del amor. O por decirlo de otra manera, la paz y la felicidad son atributos del amor. Y si yo experimento el amor, voy a experimentar la paz y la felicidad. Así que si estoy en esa condición, obviamente que lo único que voy a contemplar es mi actual, o sea, mi presente felicidad. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 8. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 8? Yo puedo, Oscar. Adelante, Lida, gracias. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Tal vez creas que ese es tu deseo y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de Él. Gozarás de paz porque su paz fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. Dispones de ella en este mismo instante.
El Espíritu Santo te enseña a usarla y al extenderla sabrás que se encuentra en ti. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá nada más para ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Muchas gracias, Elida. Pregunta o comentario a este párrafo 8. ¿Cuál es el nexo de comunicación que Dios colocó dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Ah, bueno. Muy bien. Bueno. Entonces nos quedó claro este párrafo, ¿no? Parece, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ese nexo de comunicación, que también nos lo va a escribir como el puente, que es el Espíritu Santo, que Dios colocó, es el puente que nos conecta con Dios, que es el Espíritu Santo. Ese nexo es indestructible, o sea, siempre va a estar en nosotros, así hagamos lo que hagamos, así metamos la pata tantas veces como lo hacemos, ¿no? Entonces, nos va a decir, tal vez creas que ese es tu deseo, o sea, desde nuestro ego, y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. O sea, así sea el deseo del ego, destruir o interrumpir esa comunicación, esa no se va a, esa siempre se va a mantener, ¿no? Porque esa paz Dios nos la dio por siempre y va a estar ahí. Dice, sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de él. Recordemos que hay una frase que se repite, digamos, constantemente en el curso de milagros. Y las ideas no abandonan su fuente. Así que nosotros somos una idea en la mente de Dios y por lo tanto jamás habrá una separación total y definitiva de Dios. Siempre en nuestra mente habrá ese recuerdo de Dios, habrá esa parte amorosa a la que vamos a llamar Espíritu Santo y que está asentada en nuestra mente. Gozarás de paz porque su paz fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. O sea, desde el Espíritu Santo, que es aquel cuya voluntad es la paz. O sea, vamos a gozar de la paz de Dios porque esa seguirá fluyendo a través del Espíritu Santo. Dispone de ella en este mismo instante, ¿no? Un poco como también como respuesta a la pregunta que hizo Anita al principio, ¿no? Que podemos disponer de la paz, que podemos disfrutar de la paz o la dicha de Dios o del cielo. Y aquí nos lo dice, dispones de ella en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla y a extenderla, y al extenderla sabrás que se encuentra en ti, ¿no? Aquí hay una cosa muy importante que quiero resaltar. Y es cuando dice que no solamente dispongo de la paz en este mismo instante, no, el Espíritu Santo me va a enseñar a usarla, pero cuando además de eso yo la extiendo, sabrás que se encuentra en mí, ¿no? Y es que en el grupo de estudio presencial, como estamos trabajando el tema de la psicoterapia,
hay un pasaje en que nos dice que si el terapeuta se conecta de todo corazón con el paciente, entonces se produce una unión de mentes y todo se vuelve en uno, ¿no? Y la habitación se convierte en un templo. O sea que ya en esa relación psicoterapéutica, si el terapeuta realmente se conecta de corazón a corazón con el paciente y mantiene esa conexión, los dos se vuelven uno, ¿no? Las distancias se superan. Y dice, eso en sí mismo ya es la sanación. ¿Ves? Entonces, casi que no está diciendo, despliega estas técnicas y estos protocolos de, de, de psicoterapia, sino que si como terapeuta extiende esa paz y extiende ese amor al paciente y logra esa conexión, ¿no? Y se produce esa unión de mentes, ya todo está realizado. Y es eso lo que nos está pidiendo, ¿no? Aquí. O sea, disponemos en este instante de la paz y el Espíritu Santo nos va a enseñar a usarla. O sea, si ya aprendemos a usar la paz, a acceder a la paz a través del perdón, ¿no? Y a experimentarla, lo otro que tenemos que hacer es extenderla, compartirla con nuestros hermanos. Y en la medida que la compartimos, reafirmamos que se encuentra dentro de nosotros. Dios dispuso que el cielo fuese tuyo y nunca dispondrá otra cosa para ti. O sea, la voluntad de Dios es que la paz del cielo es nuestra y Dios no va a disponer ninguna otra cosa diferente a que la paz del cielo sea nuestra y nada más que nuestra. Y esa es la voluntad de Dios. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. O sea, el Espíritu Santo no se puede equivocar porque lo único que conoce es la voluntad de Dios y lo único que implementa es la voluntad de Dios y lo único que nos enseña es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo. O sea, nos va a decir, es un imposible. O sea, matemáticamente es imposible. Vamos a alcanzar el cielo. Es de esa certeza y esa fe que nos quiere que nosotros tengamos en la práctica, ¿no? Entonces, es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él, o sea, es tan seguro como Dios mismo. O sea, finalmente, puede que algunos se demoren más y otros avancen más rápido, cada cual a su tiempo, cada cual a su propio ritmo, dependiendo de cuánto se entregue al tema de la sanación, el perdón y la práctica, pero finalmente todos llegaremos al cielo. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Así que si alguien quiere más rápido, pues intensifique la práctica, ¿no? Intensifique la práctica, o sea, comprométase más consigo mismo, perdone más, esté más atento a sus juicios, a sus condenas, a sus pensamientos de ataque, a sus miedos y perdónelos. ¿Ves? O si no, pues vas a otro ritmo y eso también está bien. O sea, en ningún momento el curso te está diciendo está mal, ¿no? Cada cual va a su ritmo, pero que vamos a llegar, ¿no? Eso es lo que nos garantiza. ¿Alguna pregunta o comentario? Entonces vámonos con el párrafo 9. ¿Quién nos colabora con el párrafo 9? Yo lo Yo puedo leer. leo. Okay. Bueno, entonces, ¿quién fue primera y quién hace segunda? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Eso. Bueno, entonces Marta de primera y Anita de segunda. Bueno, aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Es imposible que te puedas excluir
de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del hijo durmiente, del hijo durmiente de Dios, no tiene poder alguno sobre él. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. Qué lindo. Muchas gracias, Marta. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? Lo que estás comentando ahí, esta primera línea, es lo que estás comentando de que están estudiando, lo que están estudiando ustedes en la psicoterapia, ¿no? Ujú. Aprenderás lo que es salvación porque aprenderás a salvar. Exactamente. Es lo mismo que se dice en el párrafo anterior, ¿no? Aprenderás la paz y luego la vas a extender, ¿no? Así es, Marta. Nos salvamos cuando también enseñemos a salvar, ¿no? A mí me parece que lo que Jesús nos dice, y yo celebro que nos lo diga, es que por más que nos parezca difícil, por más que tengamos pesadillas o todavía miedo y todo eso, que estemos seguros de que nos vamos a despertar todos vamos, el Hijo de Dios va a despertar, eso es seguro. Como tú dices, el tiempo que nos demoremos dependerá de nuestra dedicación, pero ese final va a llegar. Esto es fantástico saberlo, más allá de lo que hagamos, de lo que pensamos, de lo que digamos. Ujú. Sí, así es. ¿Qué es lo que nos está introduciendo aquí en este párrafo? O sea, y creo que en el párrafo anterior también, ¿no? Que aparece incluso en el manual del maestro como una de las características de los maestros de Dios, ¿no? ¿Cuál es, no me acuerdo cuál es el número de la característica, pero sí me acuerdo de la característica, ¿no? Ah, ya, es la 9. La certeza. ¿Ah? La cer- Exactamente, la certeza. No, pero aquí en la característica nos la coloca como la 9, que es la fe, ¿no? O sea, tengamos fe en que la voluntad de Dios se va a cumplir. Cuando la fe se vuelve intensa, o sea, plena, se convierte en certeza, no hay duda, ¿no? Entonces, nos está pidiendo que tengamos esa fe, esa certeza en que el Espíritu Santo va a cumplir su misión, de que no va a fallar, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces eso está presente ahí. Por eso en la oración 4 del párrafo 9 nos dice, su certeza es suficiente, ¿no? O sea, la certeza del Espíritu Santo y de Dios, de que, y si ellos gozan de certeza, nosotros también, ¿no? O sea, hay que tener una absoluta fe, pero tiene que ser absoluta. En un libro de Cábala que yo leí hace muchos años, mm, dedicado a lo que ellos llaman los nombres sagrados de Dios, decían que cuando el pueblo de Israel iba a atravesar el Mar Rojo, entonces comenzó a atravesarlo pronunciando los nombres sagrados de Dios y con absoluta certeza, con absoluta fe,
y entonces el mar, las aguas del mar se fueron separando. O sea, no podía haber duda, ¿no? O si lo vemos en otro pasaje ya del Nuevo Testamento, cuando los discípulos están montados en una barca y hay una tormenta en el mar y se le aparece Jesús caminando sobre las aguas, ¿no? Y entonces Pedro le dice que él también, que si él puede hacerlo, y Jesús le dice que sí. Y entonces él extiende la mano a Pedro y Pedro pone los pies en el agua, pero ¿qué sucede con él? Se hunde. Se hunde, ¿no? O sea, su fe no se ha convertido en certeza. Es eso. Y en la película La cabaña, cuando Jesús está caminando, le está enseñando ¿cómo es que se llama el personaje? Que no recuerdo el nombre. Él empezó a caminar y empezó a hundirse. Y él dijo, es que perdiste, pues no dice perdiste la fe, le dicen otros de otra manera, pero le sucedió exactamente igual. En la medida en que dejó de tener la visión de Jesús, en esa medida se hundió en el agua, está hundiendo nuevamente. Se no puede dudar, no puede haber duda. Bueno, a mí Porque me si hay quedó duda, hay miedo. Sí, Y entonces, si hay miedo, la conciencia está fracturada, la mente está fracturada. a mí me quedó como una inquietud, pues siempre la he tenido. Tanto Oscar como Elida comentaron de que en la medida en que tengan más práctica, hagan, a ver, y que estén más dedicados al curso, en esa medida despiertan. Yo entiendo que todo el mundo ha despertado, pero hay gente que coge el libro de una vez y lo entendió. Y hay otras personas que dan mucha dificultad y se tardan mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, dicen que Kenneth Wapnick, no sé cómo es que se pronuncia el Wagnick, apellido, sí. Nick, cuando leyó el curso, él iba para Israel a no sé qué cosa y lo entendió todo en la primera vez. Lo mismo esta otra señora, la editora, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó este nombre. Que cuando leyó el libro, ella Rosa se María lo Wynn. leyó. Ah, No, esa es la Rosa María traductora. Wynn. ¿Está hablando de la editora o la traductora? la editora. La editora, la que editó el libro por primera vez. Sí, Los de la que Fundación fue de la el Paz grupo Interior. de los cuatro Sí, sí. originales, pues de los primeros Ahora no me impulsores. acuerdo el nombre, pero sí. Yo ¿Se me lo llamaba supe, algo me así, acuerdo. de apellido Shuk, algo así? Sí, sí, un apellido Ese. más o menos por eso. Ella Así. dice que se amaneció leyéndolo, o sea, lo entendió perfectamente bien. Entonces, hay personas más predispuestas porque tienen camino más avanzado cuando empiezan a leerlo, o eso hay que... Porque son mentes que han avanzado más. O sea, Ah, no sé si alguno de ustedes se ha leído un libro de Kenneth Wapnick que llama Ausencia de Felicidad. En Ausencia de Felicidad, que es un libro bastante extenso, ¿no? En páginas, ¿no? Yo creo que tiene por lo menos unas 600 páginas o más. Es como la biografía de Helen Schumann, pero también como que la biografía del curso de milagros, ¿no? O sea, cómo se dio el curso de milagros. Y, y, y qué es lo que nos está mostrando. Pese a que en el libro, en el curso de milagros, nos va a decir que la reencarnación no existe, pero lo que hay previo a que Helen Schumann escriba el libro, o sea, ya logre establecer esa comunicación con Jesús o Jesús con ella, porque en un momento determinado él le dice que el único milagro es que ella por fin lo escuchara a él, o sea, que él lograra que ella lo escuchara. Lo que hay es una serie de sueños y de sueños de vidas pasadas de Helen, ¿no?
Helen como sacerdotisa en el antiguo Egipto hace 4000 años, o en Israel, o en otras partes del mundo, y son sueños. Entonces, lo que nos está mostrando es una mente que ha evolucionado a través de varias encarnaciones, ¿no? Y que ha hecho un trabajo espiritual a través de todas esas encarnaciones. Entonces, cuando, digamos, tienen esa última encarnación, pues ya tienen un recorrido, ¿ves? Tienen un recorrido y entonces ese proceso de recordar, o como lo llamaría Sócrates, reminiscencia, venimos a este mundo a recordar, pues ya tiene esa etapa, ya tiene ese proceso. Entonces, mm, por eso tal vez esas personas con las cuales el curso de milagros les llegó por primera vez, pues no fue accidental, ¿no? Que llegara a manos como de Kene Wannick o esta señora que no me acuerdo el nombre, Edith, pero bueno, que fue pues, la editora, sí, que eran los que tenían la sí, Fundación para la Paz Interior, que fue sí, finalmente sí. la que publica el libro, ¿no? Eh, entonces, son, digamos, almas que han evolucionado a lo largo del tiempo y tienen esa posibilidad. Ahora, de todas maneras, eh, cuando tenemos el ego muy, pues como muy fuerte en Fuerte. nosotros, muy bien evolucionado en nosotros, ¿no? Muy bien alimentado, pues vamos a generar resistencias al curso, ¿ves? Y decimos que no lo entendemos, que es incomprensible, etcétera, etcétera. Pero en la medida en que lo vamos estudiando y practicando, como que esas resistencias se van dejando atrás. Eh, y ya como que el curso fluye y lo entendemos más fácilmente y ya como que navegamos en el curso, por decir algo, ¿no? Antes era como si estuviéramos escalando una montaña muy empinada, que avanzar un paso, dos pasos era un esfuerzo tremendo y de pronto ahora estamos en un río apacible navegando en el curso. Pero esos son procesos y hay veces ni cuenta nos damos que se produjo un cambio en nosotros y nos decimos, bueno, pero ¿en qué momento sucedió el cambio? ¿No? Y bueno, era de estudiarlo, estudiarlo, practicarlo y practicarlo y de un día a otro como que nos soltamos, ¿no? Y ya nos sentimos más cómodos con el estudio y la práctica del curso, pero creo que a todos nos pasó lo que dices, Marta, o sea, tenemos dificultades, ¿no? Unos más que otros, pero finalmente vamos a encontrar dificultades. Y las dificultades más complejas para mí fue el lenguaje, ¿no? Ese lenguaje bíblico cristiano, porque como lo utiliza, pero lo va reinterpretando, pero no te va diciendo que aquí lo estamos reinterpretando y aquí no, sino que uno como que se dando cuenta que en la Biblia significa una cosa y aquí tiene otra connotación, pero uno lo va descubriendo poco a poco y como es una obra tan densa, entonces ya obvio que nos genera una dificultad. Pero llega un momento en que como que el curso ya nos hace un clic y como que ya, ¿no? O por lo menos me sucedió a mí, ¿no? Pero eso no me sucedió ni en la primera lectura, ni en la segunda lectura del curso, ni en la primera, ni en la segunda práctica del libro de ejercicios. ¿Ves? Pero llega ese momento, de eso sí estoy seguro, que a todos nos llegará. Gracias, Oscar. Ujú. Oscar, te quiero comentar algo, que estoy leyendo un libro, que no importa cuál es, si quieren se los digo, pero que lo escribió un hombre que alcanzó la iluminación, que tuvo la comprensión de la verdad, del conocimiento, sin haberla buscado. O Ujú. sea, llegó
espontáneamente. Ujú. Ni siquiera fue un hombre que, que había tenido muchos estudios previos, por lo menos no en esta vida, ¿no? Como tú dices, capaz que en alguna otra encarnación sí lo tuvo. Y él dice, entre las cosas que dice, me parece importante porque nos podemos digamos, desviarnos del camino, que cada uno tiene su camino y cada uno va a llegar a despertar a su ritmo y a su manera, porque por ahí uno sigue a un maestro y cree que lo que su maestro hizo o la manera en que llegó es la misma que tiene que llegar al discípulo. Y no tiene por qué ser así, y el discípulo se puede perder en eso, puede estar años buscando y esforzándose para hacer lo mismo que hizo su maestro y tal vez por ahí no es. Entonces yo creo que cada uno tenemos que simplemente seguir entrenando lo mejor que podamos y con nuestra mejor disposición, y la iluminación o el despertar o el reconocimiento de nuestra verdadera identidad va a llegar de la manera en que tenga que llegar, cuando tenga que llegar, sin ansiedad. No tenemos que hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo. Esto también es muy importante, me parece recordarlo, porque por ahí uno cree que, como en el mundo todo se hace a través del sacrificio y del esfuerzo, la iluminación también, pero parece que no es así. Ujú. Sí, sí, eso es absolutamente correcto. O sea, un buen maestro es aquel que no se vuelve necesario. Ujú. O sea, en ruta al discípulo, lo entusiasma, se convierte en un referente, en un ejemplo, pero finalmente el discípulo tiene que hacer su propio recorrido y termina teniendo un recorrido diferente a su maestro, incluso, ¿no? O sea, si usted mira, por ejemplo, la relación entre Yogananda y su maestro, Sri Yusterwar, que él tenía obviamente una relación muy devocional con su maestro, pero finalmente él desarrolla, digamos, un estilo de yoga distinta a la del maestro. El maestro era un Ani Yoga, un yogi del conocimiento, y Yogananda se volvió un yogi devocional, ¿no? Un bhakti yoga, ¿ves? Pero obviamente tuvo a su maestro, eh, tomó lo mejor de él y luego pues eh, voló por cuenta propia. Y eso es lo que tiene que hacer todo el mundo, o sea, recoger las enseñanzas del maestro que tenga y que le llegue a lo largo de la vida y darle las gracias, pero finalmente tiene que hacer su propio recorrido. No. Hay un texto que yo he estado trabajando por ahí, no he logrado terminarlo, pero es eso. O sea, lo único que podemos enseñar es el ejemplo. No podemos pretender cambiar a los demás a nuestra imagen y semejanza. No, eso no es posible. O sea, a lo sumo podremos inspirarlos con nuestro ejemplo, pero no más. Nada podemos forzar en los otros. ¿Ves? Muchas gracias, Lida. Gracias por las aclaraciones. Mm. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces repasémoslo. Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. O sea, no es solamente aprender la salvación desde una perspectiva intelectual, conceptual, sino que tengo que, por un lado, llevarlo a la práctica. Y esa práctica solamente es posible relacionándome con mis hermanos, porque resulta que esos hermanos son parte de mí, o sea, son parte de esa mente una del Hijo de Dios que se creyó separada y se fragmentó en millones de pedazos. Entonces, solamente en la medida que yo aprenda la salvación, pero también ayudando a salvar, ayudando a otros hermanos de múltiples maneras. Y en esa medida yo me salvo, yo me reconozco mis hermanos, yo me sano perdonando los conflictos que aparentemente tenga con mis hermanos. Entonces no es únicamente que yo aprenda, sino que
aprendo y enseño, ¿no? Y esa, digamos, es la ruta que el curso de milagros nos dice. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiera enseñarte. O sea, yo hago parte de una totalidad y yo no me puedo excluir de esa totalidad. Esa totalidad es la filiación y yo no me puedo excluir de ella. Yo no me puedo excluir de la enseñanza del amor. La salvación es algo tan seguro como Dios, o sea, el retorno al cielo es tan seguro como Dios, como nos lo decía en los párrafos anteriores, y su certeza es suficiente, ya hemos dicho eso, que hay que pasar de la fe a la absoluta certeza en ese proceso, o sea, tenemos que tener la absoluta convicción y no dudar de que el plan de Dios se va a cumplir. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del Hijo de Dios durmiente no tiene poder alguno sobre él. O sea, nada, ninguna pesadilla en este mundo va a tener ningún poder sobre nosotros cuando nos reconozcamos como el Hijo de Dios. Él aprenderá la lección del despertar. O sea, la lección que tenemos que hacer en este sueño de separación es despertar del sueño, despertar a la realidad del amor, despertar a la realidad del cielo y de Dios. Y Dios vela por él y la luz le rodea. O sea, Dios siempre nos va a proteger, nos va a cuidar y su luz nos va a rodear. Así que no dudemos y tengamos la suficiente convicción, confianza y certeza que el plan de Dios para la salvación se va a cumplir en nosotros. Es básicamente eso. ¿Preguntas o comentarios? Ni pregunta ni comentarios. Bueno, entonces vámonos con el párrafo 10. ¿Quién se ofreció de segunda? La señora Ana María Ramírez Igual. Desde Río Negro, Colombia. Adelante, Anita, gracias. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? Él no puede separar, él no se puede separar de lo que está en él. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea, lo es. Mas para saberlo, tienes que aceptar que la voluntad de Dios es tu voluntad. Muchas gracias, Anita. Gracias. ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo? ¿Qué le agrega este párrafo a los anteriores? ¿Qué? ¿Qué le agrega este párrafo a los anteriores que ya hemos visto? Que se está centrando en la voluntad del Hijo de Dios ahora. Exactamente. Es la lección, no hay una sola voluntad y es la que comparto con Dios. Es la única que hay. Tenemos que renunciar a la falsa voluntad del ego, ¿no? Y aceptar plenamente la voluntad de Dios. Si hacemos eso y solamente eso, vamos a reconocer que el cielo es nuestro y lo ha sido por siempre y lo seguirá siendo. ¿No? ¿Algo más ahí? ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, repasémoslo a ver. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? Y entonces, ¿en qué consiste o qué es esa llamada a despertar y ser feliz? Pues nuevamente el Espíritu Santo. O sea, Dios lo puso el Espíritu Santo dentro de nosotros con el propósito de despertar y que seamos felices. Y por eso no nos podemos perder en el sueño de la separación, porque el Espíritu Santo sigue en nuestra mente, incluso dentro del sueño de la separación. Él no se puede separar de lo que está en él, o sea, es imposible que nos podamos separar del Espíritu Santo, porque está dentro de nosotros. Su sueño no puede resistir la llamada al despertar. O sea, por muy perdidos que estemos en el sueño de este mundo, ahí está la llamada al despertar. Siempre va a estar el Espíritu Santo, ¿no? Eh, pues si estamos muy imbuidos en el ego, pues se nos dificultará mucho escucharlo, pero ahí está, ¿no? Y ahí seguirá esa llamada al despertar. Y nos dice que es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. O sea, la misión del Espíritu Santo de redimirnos, de salvarnos, no es tan segura como que la creación es inmutable por toda la eternidad. Eso no ha cambiado ni va a cambiar jamás. Y luego nos dice, no tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo sea. O sea, independientemente que lo reconozcamos o no, el cielo es nuestro. Pero hay una condición, y es que para saberlo, tenemos que aceptar que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. O sea, tenemos que decidir que la voluntad de Dios es mi propia voluntad y que no hay más voluntad que la voluntad de Dios. Y así que tengo que negar, abandonar y soltar la supuesta voluntad del ego. No, esa es la condición. ¿Preguntas o comentarios? Bueno, entonces parece que estamos bien. Entonces vámonos con el párrafo 11. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo 11? Yo puedo leer, Oscar. Adelante, Fanny, gracias. El Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido, que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Esta es la reconciliación con que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y con la paz. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente y lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que se propone. El fracaso es cosa del ego, no de Dios. No puedes alejarte de él y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos no sea perfectamente consumado. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti. Pues, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad o no recordar lo que siempre lo ha sido? En esta reconciliación con la verdad y solo con la verdad radica la paz del cielo. Muchas gracias, Fanny. Un gusto. ¿Pregunta o comentarios de este párrafo 11? Ni pregunta ni comentarios.
Yo hago acotación a lo que hacía Lilian cuando pertenecía al grupo. Me quedo con la primera oración. El Espíritu Santo da por ti todo lo que has aprendido, que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Ujú. Así es. Esa es la función del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos con el perdón. ¿Alguien más? ¿Nadie más sobre este? Bueno, repasémoslo. Entonces, tal como decía Anita, aquí en la primera oración nos describe cuál es el papel del Espíritu Santo, y es que va a deshacer por nosotros lo que hemos aprendido de la mano del ego, ¿no? Y lo que nos enseña el ego es precisamente lo que no es verdad, o sea, lo que es ilusorio y lo que es falso. Y eso tiene que ser reconciliado con la verdad, o sea, finalmente la verdad deshace lo que no es verdad, o sea, lo que es falso, lo que es ilusorio. Y eso es lo que hacemos cuando perdonamos. Cuando perdonamos, lo que le entregamos al Espíritu Santo es todo lo que no es verdad, todo lo que no es amoroso, ¿no? Y se lo entregamos, y ¿qué nos queda? Lo que es verdad y lo que es amoroso. Nos dice que esta es la reconciliación con la que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y la paz. Esta oración no es muy clara, ¿no? Pero digamos que en cierta manera nos está diciendo que, que ¿cómo lo podría decir? Que finalmente lo que el ego nos está enseñando o pretende enseñarnos eh, sobre cómo obtener la paz y la cordura como parte del presupuesto de lo falso, de lo ilusorio y de lo conflictivo, pues nunca se va a lograr. Por eso nos decía al principio que el ego nos ofrece el olvido, el sueño y la muerte cuando perdemos la paz. Y nos va a ofrecer el olvido, el sueño y la muerte. Y eso pues no es ninguna solución. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente, y lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que él propone. Y lo que él proponía, digamos, al principio de este subtítulo, era que para recuperar la paz nos ofrecía el olvido, el sueño y la muerte, ¿no? Pero la reconciliación que nos propone el Espíritu Santo finalmente, pues es el camino del perdón, ¿no? Y de aceptar plenamente la voluntad de Dios. Luego nos dice, el fracaso es cosa del ego, no de Dios. O sea, Dios, al ser un ser perfecto, obviamente que no puede fracasar. En cambio, el ego, como es el resultado de un pensamiento de mente, de un pensamiento de separación y conflictivo, necesariamente siempre nos conllevará al fracaso. No puedes alejarte de él con mayúscula, o sea, no puedes alejarte de Dios, y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos, no sea perfectamente consumado. O sea, yo no me puedo alejar de Dios de ninguna manera, es imposible, y por lo tanto es imposible que no se cumpla el plan del Espíritu Santo, ¿no? Y este va a ser perfectamente consumado, o sea, finalmente vamos a retornar al cielo.
serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste. O sea, cuando logre la perfecta liberación, no voy a recordar nada de ese pasado de conflicto y dolor que creí experimentar en este mundo, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti, o sea, las creaciones que Dios creó para mí y que yo creé para mí en el cielo. Pues, ¿cómo podría recordar lo que nunca fue verdad o no recordar lo que siempre lo ha sido? O sea, lo que no es verdad lo vamos a olvidar, lo vamos a abandonar, lo vamos a olvidar, y lo que es verdad y que siempre ha estado ahí, pues va a aparecer, va a florecer, va a refulgir con su propia luz una vez yo quite los velos de la oscuridad. En esta reconciliación con la verdad y solo con la verdad radica la paz del cielo. O sea, en el momento en que yo le dé paso a la verdad en mi ser a través del perdón y de la mano del Espíritu Santo y de la mano de Jesús a través del perdón, en la medida en que vaya abandonando toda ilusión, todo sueño de separación, todo juicio, toda condena y lo vaya perdonando, entonces eh, voy haciendo, me voy reconciliando con la verdad, ¿no? Y en la medida en que me afinque la verdad, me, me ancle en la verdad, entonces, y vivo desde la verdad, nos va a decir en ese momento, esa es la paz del cielo. La paz del cielo radica en que yo me asenté en la verdad. ¿Pregunta o comentarios? Ni preguntas, ni comentarios. Estás en Estaba silencio, Elías. leyendo lo que significa reconciliación. Ah, ya. Y dice, es el proceso de recuperar un estado previo positivo tras una ruptura, distanciamiento, agravio o herida. A mí me da la sensación de que lo que quiere decir en este párrafo, las primeras oraciones habla de la reconciliación que propone el ego. Uh-huh. ¿Mm? Y Que es luego habla de la imposible reconciliar la reconciliación. ilusión con la verdad. Claro, exactamente, que el ego quiere reconciliar, o sea, quiere lograr que la ilusión sea verdad, básicamente, y no lo va a lograr, por más que se empeñe. En cambio, el Espíritu Santo, ¿qué propone? La verdad es verdad y nada más lo es. No se puede Exacto. reconciliar la ilusión con la verdad. Esto es una locura, vista desde la perspectiva del curso, es una locura. No se pueden reconciliar, no pueden convivir. Entonces el plan de Dios no puede fracasar. El del Está ego muy, fracasa, irremediablemente fracasa. exactamente. Y está muy bien traer a colación la definición de reconciliación, porque finalmente lo que hacemos es restablecer la verdad en nosotros. No hacemos nada más sino restablecer la verdad, porque de hecho somos parte de la verdad, ¿no? Somos, la verdad reside en nosotros, mora en nosotros, ¿no? Entonces simplemente la restablecemos. Y eso es reconciliarnos con la verdad. Está muy bien, Elida, muchas gracias. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces, terminamos el capítulo 13 y terminamos con este subtítulo 11, el capítulo 13. ¿Qué nos queda de este subtítulo 11, la paz del cielo? Básicamente lo que nos está diciendo, primero nos describe las condiciones del cielo, que es la paz, la dicha, ¿no? Y la plenitud, y que eso no cambia, que eso no varía, y que las ofertas o las soluciones o las alternativas del ego para conquistar la paz son imposibles, y que el único camino es el que nos enseña
el Espíritu Santo que nos permite restablecer o reconciliar la paz, como nos lo definió Elida ahora con el significado de la palabra reconciliación. Y nos va a pedir que para que nosotros lo logremos y lo alcancemos, tengamos fe, tengamos certeza, seguridad y no dudemos un solo instante de que el plan del Espíritu Santo o el plan de Dios para la salvación se va a cumplir y que vamos a regresar al cielo y que no tengamos dudas sobre ello. ¿Qué más nos queda de ello? Pues que nos enseñó la pedagogía del curso de los milagros en relación al método de los contrastes, de lo que enseña el ego y de lo que enseña el Espíritu Santo. Y a través de esos contrastes aprendemos a lo que es verdad y lo que es falso. Y abandonamos lo falso y acogemos la verdad. Realmente en eso podríamos resumir este subtítulo 13, La paz del cielo, ¿no? Y nos prepara para el siguiente capítulo, que es las enseñanzas en favor de la verdad. Exactamente. Si ya sabemos cómo abandonar la ilusión y reconocer lo que es la verdad, entonces cómo afianzamos la verdad en nosotros, que sería el capítulo 14, que lo iniciaríamos ya la otra semana para no tener un corte acá, sino que ya con esto terminamos el capítulo 13 y también la sesión de hoy. No sé si tenemos preguntas o comentarios antes de cerrar. Me acordé del nombre de la editora del curso, Judy Stock. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Marta Luz. Oscar, y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias Nos a todos vemos. y todas. Que pasen feliz Gracias, día. Oscar. Gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Y nos vemos el Hasta próximo miércoles. Gracias. miércoles. Bueno, muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones.